Pasaremos entonces ahora a la reflexión de la palabra para este día, este domingo, primer domingo de este año 2020, donde desde la comunidad de Valdivia tenemos el honor de iniciar entonces este recorrido eclesiástico, este recorrido online también que se inicia en este tiempo. Y bueno, he querido trabajar el primer texto de la Biblia, personalmente porque me gusta mucho, y porque yo sé que a muchos de ustedes también les gusta. Y como estamos en el primer domingo de este año, me dije, ¿por qué no iniciar con el primer texto que aparece en la Sagrada Escritura? Génesis capítulo 1. En sus Biblias en alemán puede aparecer como Primera de Moisés, capítulo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Otros textos dicen que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Solo eso. Uno de los textos más leídos, más citados, Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, más debatidos desde el siglo XIX en adelante. Es un texto bellísimo, que ha sido estudiado desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista de la comparación con las mitologías mesopotámicas, que ha sido estudiado desde el punto de vista de la ciencia y la teología, que ha sido estudiado desde tantas maneras. Este texto ha sido tomado, ha sido disecado, ha sido diseccionado, ha sido trabajado, vuelto a unir, vuelto a coser, vuelto a separar, etc. Letra por letra, palabra por palabra, espacio por espacio. Y henos aquí, más de 2500 años después de haber sido escrito este texto, en una era tan distinta y al mismo tiempo tan similar a la era de los patriarcas, y lo seguimos leyendo, y nos sigue asombrando. Que diga que lo primero que crea Dios son los cielos y la tierra, es decir, el escenario, pero que después inmediatamente crea la luz, me parece fantástico. Como si Dios mismo se diera cuenta que rápidamente después de la creación inicial lo que necesita el universo es la luz. Cada vez que ocurre algo parece que lo primero que necesitamos es la luz. Decía al principio de este servicio que comienzos hay muchos, inicios son pocos. En nuestra vida nosotros hemos tenido pocos inicios o reinicios. ¿Se puede acordar de alguno? Y cuando me refiero a inicio, me refiero a que una parte de nosotros que considerábamos totalmente segura y asegurada una forma de pensar, por ejemplo, que considerábamos incambiable, ¿no? Incuestionable, de pronto rotó, ¿cierto? Giró y cambió. Y ese cambio de esta cuestión que considerábamos absolutamente ni siquiera conversable, un aspecto de nuestra personalidad, ¿no? Una creencia, y de pronto nos encontramos con otro escenario. Cuando ocurre eso, el ser humano cambia. Cambia. No estoy diciendo que cambia siempre para bien. Hay personas que han tenido decían los griegos, aplicado al teatro, le llamaban la anagnórisis, que es como un algo que ocurre en un momento y es tan contradictorio para lo que nosotros estamos viviendo, pensando y creyendo, que nos transforma del cielo a la tierra, del blanco al negro. Es algo que no esperábamos y que nos cambió. ¿Le ha ocurrido eso? Si le ha ocurrido eso, eso es un inicio, un reinicio. Comienzos hemos tenido muchos, en nuestros trabajos, en otras ciudades, en relaciones hemos tenido nuevos comienzos.
pero realmente inicios no tantos. Por eso hay personas que comienzan muchas cosas en la vida, pero su vida prácticamente no cambia, porque no han tenido un real inicio interior, sino que han tenido solo comienzos. En la Biblia hay varias formas de reiniciarse, y eso es lo bueno de la Escritura, y por eso se mantiene como un libro profundamente actualizable, porque la Biblia no solo tiene un comienzo que acabamos de leer, sino que tiene muchas formas en que el ser humano pueda iniciarse o reiniciarse. Lo primero son las palabras mismas de Dios. Si nos acercamos a las palabras de Dios, estas palabras nos calan profundamente. Pero me refiero a lo que conversábamos hace un momento respecto del credo. Cuando yo leo las palabras de Dios, tengo que leerme a mí también, porque soy yo el lector de estas palabras. Y yo soy un todo, soy un universo entero. Ustedes saben que las neuronas que tenemos en nuestro cerebro son prácticamente la cantidad de estrellas que hay en el universo. Somos un universo andante. Entonces, cuando yo leo el universo de la Biblia, es una especie de choque de galaxias, porque estoy leyendo el universo bíblico, las palabras de Dios, que al mismo tiempo se mezclan con mis propias constelaciones humanas. Y cuando yo leo estas palabras, sabiendo también quién soy yo, se puede hablar de un reinicio, de un inicio, ¿no? Por eso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar al otro sin antes no saber quién eres tú. ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo te juzgas a ti mismo? ¿Cómo te enjuicias a ti mismo? ¿Cómo te criticas a ti mismo? No puedes amar al otro. Amar significa conocer profundamente. Olvídense de la idea de la emoción, del sentimiento, de las cartas de amor, etc. Amar en términos bíblicos significa conocer profundamente al otro. No puedes conocer profundamente al otro si no sabes quién eres tú. Entonces, un primer reinicio que aparece en las Escrituras son las palabras de Dios, que nos pueden reiniciar. Pero si no tenemos ese acceso a las palabras, la oscuridad misma, cuando damos cuenta de ella, es otra forma de reiniciarnos. Porque el Evangelio de Juan dirá que Jesús es la vida, y la vida era la luz que necesitaban los seres humanos. Entonces Jesús mismo, siendo la luz, y fíjense, lo acabamos de leer, después de crear el cielo y la tierra, Dios lo primero que crea es la luz. Porque no puedes crear el cielo y la tierra y no verlas. Necesitas verlas, necesitas ver lo que ocurre, necesitas contemplar la belleza del mundo, del universo, de lo que existe. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús viene a nuestra vida siendo Él la luz de los seres humanos y nos permite vernos. Sus palabras nos ven profundamente. Su mirada, cuando podemos percibir la mirada de Jesús, en los evangelios vemos que Él no veía como vemos nosotros. Él veía profundamente al otro humano, al otro ser. Y esa luz lo sacaba de la oscuridad. Jesús es un reinicio. Nuestro encuentro con Él puede ser un reinicio en nuestra vida porque nos permite su luz ver nuestras oscuridades. ¿Y dónde se esconden nuestras seguridades? Dirá usted. Sencillo. Nuestras inseguridades que mostramos como seguridades se muestran en lo que cada uno de nosotros presenta como su fortaleza. Nuestras fortalezas mostradas como seguridad realmente lo que muestran son nuestras inseguridades. Y la luz de Jesús nos viene a iluminar y nos dice, mira, en eso que tú te crees súper fuerte, súper capaz, justamente eso es lo que yo estoy viendo y lo que me muestra quién eres realmente. Solo la luz de Jesús nos puede reiniciar también. Las palabras de Dios, la luz de Jesús. Pero hay otras formas de reinicio, ¿no? En la Biblia. El arrepentimiento es una bellísima y poética forma de reiniciarnos como seres humanos. Arrepentimiento significa pedir perdón. Arrepentimiento significa decir,
yo pensé que lo estaba haciendo súper bien, pero me di cuenta que no era así y pido perdón por eso. Arrepentimiento significa la humildad, como lo leíamos en Primera de Pedro al principio de este servicio. Toda persona que pide perdón con esa honestidad total, creyendo que lo había hecho súper bien cuando no había sido tan así, es una persona que se puede reiniciar también. No solo tener comienzos, sino que ahora tener inicios. Llevamos 3. Las palabras de Dios, la luz de Jesús, el arrepentimiento. El pensamiento, dirá Pablo, dirá en Romanos, no se amolden a este siglo, sino transformen su forma de pensar. Esto es un reto enorme, porque nos pasamos la vida petrificando nuestra forma de pensar. Petrificamos nuestra forma de pensar, porque eso nos da seguridad. Petrificamos nuestra forma de ser y de hecho nos gusta que nos traten de esa forma. Como una persona estable, ¿no? Siempre piensa lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre actúa de la misma forma. Y hemos creado una especie de trinidad de la seguridad. Y Pablo viene y dice en Romanos, miren, no se amolden a este siglo, sino que transformen su mente, transformen su forma de pensar. Esto es un tremendo desafío. Fíjense todos los temas éticos, bioéticos, de economía, de sociedad, de ecología, que se nos pasan por delante todo el día, por las noticias, por los diarios, por los libros, por las conversaciones. Todas son una invitación a reiniciar nuestra forma de pensar, porque el reinicio de nuestra forma de pensar también nos sana. Pablo nos deja un tremendo desafío. Nos está diciendo, si quieres reiniciarte, si quieres iniciar verdaderamente, tienes que practicar el cambio de mentalidad. Y eso se aplica a todos. Yo mismo tengo que darme cuenta y me doy cuenta de las cosas que yo considero súper seguras en mí. Y al mismo tiempo me doy cuenta cómo esas cosas súper seguras se tambalean con más rapidez que otras cosas. También debo estar sometido. Tengo una hija adolescente y una hija que tiene 10 años, que en unos años más va a estar haciendo preguntas complicadas. Y ella vive en un mundo distinto, totalmente distinto. Si yo me considero hoy día progresista en algunos temas, cuando converso con mis hijas les aseguro que me siento como un súper fundamentalista. Necesitamos ir amoldando nuestra forma de pensar, cambiando para ver el reino de Dios generación tras generación. Las palabras de Dios nos inician. La luz de Jesús nos inicia, el arrepentimiento nos puede iniciar, el cambio en nuestra forma de pensar, el amor nos puede iniciar, como dice Pedro también, ¿no? El verdadero amor echa fuera el temor. Y a veces ni nos damos cuenta de la cantidad de temor que tenemos en nosotros. No percibimos la cantidad de miedo que tenemos hasta que de pronto viene la seguridad y nos echa fuera ese temor y decimos, ¡wow! Cuán aterrado estaba y no me di cuenta. El amor realmente, como lo decíamos hace un minuto atrás, este conocimiento profundo puede echar fuera todo temor. Lo hemos estado viendo en el estudio del Apocalipsis. Hay gente que ha visto en este libro el fin del mundo, meteoros cayendo, dragones de 7 cabezas, el gobierno mundial, el chip, etc. Y cuando hemos analizado el texto en su contexto, muchas personas me escriben y me dicen, yo tenía tanto miedo de esto, pero ahora no. Porque el conocimiento profundo del otro, del texto, nos quita el temor. Las palabras de Dios, la luz de Jesús, el arrepentimiento, el cambio de conciencia que pide Pablo, el amor mismo, son nuestros propios reinicios. Comienzos tenemos muchos, inicios pocos, reinicios pocos. ¿Cuál fue el último que tuviste? ¿Cuál fue el último inicio o reinicio que tuviste en tu vida? ¿Cuál es el inicio o reinicio que necesitas hoy? Estamos comenzando un nuevo año, pero eso no significa que nos estamos iniciando de nuevo. ¿Qué es lo que necesitas? Aquí hay 5 formas donde Dios mismo a través de su palabra nos dice cómo nos podemos iniciar. Ninguna de ellas es sencilla. Las palabras de Dios, la luz de Jesús, el arrepentimiento, el perdón, ¿no?
el pensamiento, ¿no? El cambio de conciencia, no amoldarnos a nuestras seguridades, ¿no? Y no teologizar nuestras seguridades, y el amor como conocimiento profundo. 5 caminos para reiniciar y no solo comenzar. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.